Revelado, el audio escalofriante que embrujó a un ejército en 30 segundos, caso siniestro, las luces de la tienda de conveniencia parpadeaban, como si se sintieran incómodas en un barrio donde cada sombra era un potencial peligro. Miguel, con su delgado cuerpo y la mirada cansada, escuchaba a sus vecinos hablar a sus espaldas, susurrar cosas sobre un audio misterioso que hacía temblar las piernas incluso al más valiente. Dicen que quienes lo escuchan, no regresan, decía una mujer, y todos asentían, llevando el miedo a otro nivel. Nadie quería ser el siguiente, los rumores comenzaban a romper la frágil normalidad del barrio. Al caer la noche, el silencio se volvía denso y pesado, como un manto oscuro que cubría cada rincón. Miguel trabajaba, pero el sonido del fiel registrador sonaba como un eco de lo que atormentaba su mente. Las historias del audio se arrastraban por las calles, un tenue murmullo que se convertía en una marea de temor. La leyenda indicaba que un ejército había escuchado una grabación inquietante y jamás volvió de su misión. Aquella idea hacía que el corazón de Miguel latiera más rápido. Hasta el momento, él solo quería cumplir su turno y regresar a su hogar, pero algo cambió. Una noche, mientras cerraba la tienda, escuchó un sonido tenebroso, como un susurro distante que se enredaba con el viento. Miguel tembló, no era solo la brisa. Su madre, que siempre lo esperaba con la cena lista y una sonrisa, estaba diferente. La notaba distante, con los ojos perdidos en la nada. Su pequeño hermano había dejado de hablar y en sus miradas había un reflejo de miedo, un horror inexplicable. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, las noches se convertían en un ciclo de inquietud. Escuchaba ruidos cada vez más cerca, sombras que parecían moverse al borde de su visión. Decidido a proteger a los suyos, la curiosidad y el miedo lo llevaron a un callejón oscuro al encuentro de un viejo amigo de su abuelo, un hombre de mirada profunda que sabía más sobre el barrio de lo que quería admitir. Los relatos que escuchó allí eran escalofriantes, hablaba de rituales antiguos, de sombras despiertas que llevaban a aquellos que se atrevían a escuchar ese audio a un destino en el que la luz nunca entraba. La conexión entre el barrio y las historias del pasado lo envolvió como un abrazo helado, la atmósfera se agriaba. Las cenas familiares se convirtieron en momentos incómodos, donde nadie se atrevía a hablar. Miguel sintió cómo la desconfianza se filtraba lentamente en cada rincón de su hogar. Esa noche decisiva, comprendió que lo que acechaba era algo más que un ruido, era el miedo que consumía a todos, ese mismo miedo que podría llevar a su familia a un abismo del que no podrían salir. Miguel sabía que debía hacer algo, aunque el ecos de las historias y el creciente pánico lo abrazaban como sombras oscuras. ¿Podría realmente proteger a su familia de lo que acechaba justo detrás de la puerta, en la penumbra de su propio hogar? Miguel no podía dormir. La angustia era una compañera que se anidaba en su pecho, mientras el sonido aterrador del audio resonaba en su mente. Se sentó en la cama, mirando al pasillo oscuro que daba a la sala. La casa, usualmente llena de risas y el aroma de la comida, era un mausoleo helado. Su madre había dejado de reír y su hermano, despreocupado, ahora solo susurraba incoherencias. Al amanecer, salió decidido a buscar respuestas. El ruido lo había llevado a buscar al anciano de la tienda, y tal vez había alguien más que supiera más sobre el sonido que consumía su hogar. Caminó por las calles desiertas, sintiendo que cada paso lo acercaba a la verdad y, a la vez, lo alejaba de aquellos a quienes amaba. A medida que la luz filtraba entre los edificios, se dio cuenta de que todos en el barrio parecían estar sumidos en un sueño profundo, uno del que nunca despertarían. Se encontró con un grupo de jóvenes que discutían entre sí frenéticamente. Al acercarse, escuchó palabras que le erizaron la piel. La grabación, después de escucharla, morirías al tercer día. Necesitaba saber más. Se unió a la conversación y, entre murmullos, un chico mencionó un lugar,
el antiguo cine, donde se creía que el audio comenzaba a emitirse por primera vez, el nervio lo guiaba. Estaba aterrado, pero más le aterrorizaba la idea de perder a su familia. La tarde llegó, apagando los colores vivos que antes adornaban el barrio, dejando en su lugar un paisaje de sombras alargadas. En el cine, el hedor a moho intoxicaba el aire. Las sillas desechadas y la pantalla ennegrecida se convirtieron en el escenario de su miedo, una sala vacía, pero no estaba solo. Las voces comenzaron a fluir en su mente, ecos de la grabación atrapados entre las paredes desmoronadas. Miguel se acercó a la cabina de proyección, donde se decía que el audio fue grabado. La puerta estaba entreabierta, y la curiosidad empujó su cuerpo hacia adelante. Dentro, un proyector cubierto de polvo reflejaba imágenes de tiempos pasados, pero pronto, los sonidos comenzaron a distorsionarse. Susurros, gritos, y luego una risa escalofriante. Miguel entendió que había sido el error más grande de su vida entrar ahí. El aire se volvió opresivo, cada respiro se sentía como un acto de traición a su propia vida. De repente, el sonido se detuvo. Un momento de calma aterradora. Se dio vuelta, y ya no estaba solo. Una figura oscura apareció en la sombra, su forma se distorsionaba, como una imagen corrupta. ¿Creías que podías escapar?, susurró, una voz hueca que parecía salir de las mismas profundidades del horror. Miguel sintió que la sangre se le helaba en las venas, la figura avanzó, y Miguel sintió un impulso brutal de huir, pero sus pies estaban pegados al suelo. Recordó a su madre y a su hermano. Ese impulso lo liberó, corrió fuera del cine, con el eco de las risas siguiéndolo como una sombra, tan real que sentía el aliento helado rozar su cuello. Al intentar alcanzar su casa, el miedo se convirtió en un grito interno que le decía que ya era tarde. Con el corazón golpeando su pecho, llegó, y cuando cruzó la puerta, su familia lo miraba con ojos vacíos, como si esperaran algo. Algo que no debería haber llegado tampoco con él, y entonces, el sonido llegó. Un eco distante y familiar. ¿Era posible que ya estuviesen atrapados, que la oscuridad cepillara también su hogar? Miguel retrocedió. La elección estaba ante él, seguir luchando o dejarse arrastrar por el horror que había desatado. ¿Qué debo hacer ahora?, pensó, sintiendo el pánico apretar su pecho. La respuesta parecía estar en sus propias manos. Pero en ese instante, el sonido cambió. No era solo el eco, era un susurro que repetía su nombre. Y así, lo que menos esperaba se revelaría. Miguel se sintió como si hubiera caído en un abismo, su mente luchando por sobreponerse a la realidad que lo rodeaba. La habitación estaba desprovista de color, y el aire cargaba una tensión palpable. Ahora, frente a su familia, de rostros tan pálidos como fantasmas, el llamado a su nombre resonaba cada vez más fuerte y agudo en su mente, como un eco infernal que lo envolvía. Miguel, gritaron al unísono, sus voces en un tono que no era el mismo que él recordaba. El vacío en sus miradas lo aterrorizó aún más. No eran solo miradas vacías, eran abismos que absorbían la esperanza, convirtiendo su hogar en un lugar hostil. Mamá. Hermanito. ¿Me oyen? Soy yo. Pero sus palabras parecían perderse en la oscuridad. Ellos no respondían, en su lugar, una risa sutil y burlona emergió de sus labios, como si fueran marionetas controladas por hilos invisibles. Con cada risa, Miguel sintió como su piel se erizaba. La grabación era un veneno, y su familia estaba cada vez más atrapada en sus garras. Su hermano, aquel pequeño que solía reír tantos días a su lado, ahora murmuraba en un tono monótono, ya está aquí desesperado. Miguel buscó refugio. Corrió hacia la cocina, donde las luces parpadeaban como si resistieran a sucumbir a la oscuridad que se cernía sobre la casa. Necesitaba pensar, encontrar alguna manera de romper el embrujo, pero cada segundo que pasaba, el reloj parecía tomar su tiempo, burlándose de su agonía. El sonido del audio resonaba en cada rincón de la habitación, envolviendo cada pensamiento hasta que se volvió un mantra incesante. Miguel, con las manos temblando, decidió que necesitaba enfrentarse a la criatura que había desatado. Se detuvo, respiró hondo y buscó en su interior la chispa de valentía que aún albergaba. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó, su voz reverberando contra las paredes.
En respuesta, el sonido se intensificó, como un grito colectivo, un coro de dolor y sufrimiento perdido en el tiempo. Con el corazón en la garganta, Miguel se recordó a sí mismo que no estaba solo, que había algo que él podía hacer. Afuera, el día se desvanecía, sumiendo el ambiente en un tinte gris. Rápidamente, Miguel se acordó de las historias que había escuchado sobre el anciano de la tienda y cómo había mencionado un contrahechizo legando celo a un grupo de jóvenes curiosos. ¿Sería suficiente? Las palabras resonaban en su cabeza, casi como un canto de sirena. No puedo dejar que les pase esto, pensó mientras decidía correr de regreso al cine. No había tiempo que perder. Los gritos de su familia crecían, la unión del horror se apoderaba de su hogar, pero al cruzar la puerta, la oscuridad lo recibió con brazos extendidos, intentando absorberlo. Miguel sintió que lo atrapaba como una tela de araña. Justo cuando dio el primer paso afuera, se detuvo en seco. Una sombra más oscura que la noche lo miraba desde el otro lado de la calle, y esta vez, no era una visión errónea del pánico. La sombra tenía forma y, entre susurros, inauguró un nuevo eco que decía, no puedes escapar detrás de él. El lamento de su madre se transformó en un grito desgarrador, rompiendo el frágil hilo de su voluntad. ¿Qué haría? La respuesta se asomaba de nuevo, buscar el antídoto, o enfrentar una oscuridad que podría consumirlos a todos. El eco de su familia seguía repitiendo su nombre. ¿Sería el último recuerdo que tendría de ellos? Miguel sintió el peso de la decisión aplastante. Tenía que ir al cine. Las risas del horror lo perseguían, pero su corazón latía con la esperanza de que aún podría salvarlos. Antes de perderse entre las sombras, tuvo un último pensamiento, ¿y si al final, lo que estaba buscando solo lo traería más cerca de la condena? Y mientras se aprestaba a correr, en el rincón de su ser, una sombra más oscura que todas las demás comenzó a tomar forma, concluyendo el capítulo de su sangrienta búsqueda y abriendo la puerta al terror más absoluto. Miguel apretó los dientes y se lanzó a la calle, cada paso retumbando en su pecho como un tambor de guerra. La sombra, que parecía absorber toda luz, se movió con él, ajustándose a su ritmo. Era como si la oscuridad tuviera vida propia y estuviera ansiosa por devorarlo. Él no podía mirar atrás, no podía permitir que el miedo se adueñara de su mente. El camino al cine se volvió una pesadilla. Las luces de las farolas temblaban, haciendo que las sombras se estiraran y retorcieran como serpientes. Miguel sintió que el aire se volvía más denso, cada inhalación era una lucha contra la opresiva oscuridad que crecía a su alrededor. El eco de su familia aún resonaba en su mente, pero ahora había algo más. Un susurro inquietante provenía de la misma sombra que lo seguía, como si quisiera compartir un secreto oscuro. Ya es tarde. Al llegar al cine, la puerta se encontraba entreabierta, chirriando como si la invitara a entrar. El lugar estaba desierto, el eco de su respiración resonando entre las mediocremente vacías salas. Miguel recordó la última vez que había estado allí. Risas, luces brillantes, un refugio de felicidad. Pero ahora, todo había cambiado. Todo se sentía como un laberinto de lucha y desesperación. Con el corazón acelerado y el sudor deslizándose por su frente, buscó la sala donde se había proyectado la película que había desatado el caos. La pantalla, aún vestida con las huellas del terror visual, era un recuerdo de lo que había desatado el horror en su hogar. Por un momento, dudó. ¿Sería posible que las respuestas que tanto anhelaba estuvieran allí? En ese trozo de celuloide maldito? Los murmullos de su madre resonaron en su mente. Miguel, ven con nosotros. De pronto, sintió una profunda punzada de dolor en su pecho. La oscuridad parecía moverse bajo su piel, enredando sus pensamientos más profundos. Casi hipnotizado, se acercó a la pantalla, intentando recordar las palabras que el anciano mencionó. Las palabras son el antídoto. ¿Cuáles eran?, se preguntaba, mientras las imágenes parpadeaban y se distorsionaban, los rostros de su familia apareciendo entre las sombras proyectadas. No podía prestar atención, había algo más. Un reflejo en la pantalla, una silueta. Miguel se giró rápidamente, y ahí estaba la sombra, más próxima, más amenazante. Eres un tonto por creer que podría salvarlos, susurró una voz profunda, resonando en cada rincón de su mente, envolviéndolo en una maraña de desesperanza.
Con el miedo colisionando dentro de él, Miguel sintió la fuerza de su determinación crecer. No, no puedes ganar, gritó, tratando de sacudirse de la influencia de la sombra. Avanzó hacia el proyector, donde espera encontrar ese contrahechizo. La máquina se encendió repentinamente, proyectando una película distorsionada que retumbaba como un grito. Las imágenes se aceleraban, rostros distorsionados, risas grotescas y sombras bailando de manera errática. Miguel se tapó los oídos, pero el estruendo de risas maliciosas lo invadió. «Basta», gritó, y cerró los ojos, buscando las palabras del anciano. Era su única salvación. Lo que necesitaba eran las claves para romper esa maldición. La oscuridad presionaba sobre él, como garras estrechándose a su alrededor, pero en su interior, una chispa de valor se negaba a morir. Cuando finalmente abrió los ojos, una extraña claridad fluía en su mente. Imágenes de la comunidad reunida, voces pronunciando palabras antiguas resonaron. Una palabra, Miguel. Di la palabra y todo terminará. La sala se sumió en un silencio repentino. Miguel se dio cuenta de que había llegado el momento. La sombra se acercó, sus ojos rojos como brasas lo observaron, esperando su derrota. Pero él sabía que no estaba solo. «Luz de esperanza», exclamó. Las palabras escaparon de sus labios, resonando con fervor en la oscuridad. Justo cuando la sombra lo iba a consumir, una ráfaga de luz estalló, pero antes de que pudiera ver si había funcionado, todo se oscureció nuevamente, y en el vacío, una voz rota y familiar le llegó: «Miguel. Nunca estuviste solo». Sorpresivamente, el eco se desgajó en un murmullo aterrador. «Esto apenas comienza», finalizó la sombra, y la luz se apagó. Miguel se quedó sin aliento, atrapado en la penumbra, sabiendo que el verdadero terror apenas empezaba a despegarse. La oscuridad se apoderó de la sala, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Miguel sintió que el aliento le faltaba, atrapado en un laberinto de sombras donde la luz ya no parecía existir. La voz que había resonado con su nombre aún reverberaba en su mente, mezclándose con las risas burlonas del proyector. ¿Qué significaba todo esto? ¿Realmente había algo más que pudiera hacer? «Despierta», gritó, su propia voz resonando como un eco en la desolación. «Despierta. No estamos perdidos». Pero era como si la sombra se riera de sus esfuerzos, su frío abrazo parecía oprimir su pecho, desvaneciendo la esperanza. Ni siquiera sabía si la luz realmente había brillado o si había sido una ilusión. Con movimientos vacilantes, Miguel se giró, dándose cuenta de que las paredes estaban cediendo, cada vez más cerca. La sombra crecía, expandiéndose, envolviéndolo en un abrazo mortal. La sala se desmoronaba a su alrededor, como si la película misma se estuviera consumiendo en un fuego oscuro. Todo lo que había amado, todo lo que había conocido, se deslizaba entre sus dedos, como el polvo de un antiguo libro cuya historia estaba condenada al olvido. Sin embargo, algo en su interior se agitaba. Un recuerdo, un fragmento de la infancia, su abuela contándole historias a la luz de una vela. Las sombras pueden parecer poderosas, pero son solo reflejos de lo que tememos. Las palabras resonaban en su mente, clamando por un lugar en medio del caos. «No». Miguel gritó, su voz ahora firme. «No voy a dejar que me consumas». Con cada palabra que pronunciaba, se armaba de una determinación que superaba el terror. Recordó las enseñanzas del anciano, las palabras que había olvidado durante los momentos de desesperación. El eco de aquellas oraciones ancestrales resonaban como un mantra en su mente. Sin pensar, empezó a caminar hacia el proyector, un titubeo en sus pasos, pero con la fuerza de un guerrero que sabe lo que tiene que luchar. La máquina seguía girando, proyectando imágenes cada vez más distorsionadas. Él sabía que tenía que enfrentar el horror, no podría escapar de él. «Luces ardientes, sombras que mueren», repitió, sintiendo como el aire vibraba a su alrededor. De repente, un destello de luz brilló en la pantalla, una imagen que cortó el terror. Eran rostros familiares, su familia sonriendo, pero esa imagen se deformaba, convertida en visiones aterradoras. La sombra se retorció, chirriando como si intentara sofocar el destello de esperanza que crecía en el pecho de Miguel. «No, no», no comenzó a murmurar, temblando de miedo y rabia. Pero sabía que tenía que hacerlo, tenía que enfrentarse a la oscuridad que amenazaba su existencia.
Padre. Madre, gritó, sintiendo que sus palabras atravesaban la distancia entre él y el rincón más profundo de su alma. Entonces, la sombra hizo un movimiento, rápido y amenazante. La voz resonó de nuevo, profunda y burlona: nunca podrás revivir lo que se ha perdido, serás solo un eco entre los vivos, un parásito de sombras. No me importa. Miguel replicó, con una nueva convicción. No seré un eco. Soy el último grito de esperanza. La luz brilló con más intensidad, las palabras parecían vibrar en las paredes, resonando como un canto en medio de la oscuridad, pero antes de que pudiera pensar en qué pasaría después, un grito desgarrador surcó el aire, llenando la sala con una angustia indescriptible. La película se frenó, como si el tiempo se detuviera una vez más. Miguel sintió que algo se rompía dentro de él, como un último destello de cordura cediendo, dejándole ante la miríada de sombras que danzaban a su alrededor. Esto apenas comienza, susurró la sombra, más cerca que nunca, como una serpiente que ha encontrado su presa. Y aunque Miguel había invocado la luz, aún existía un profundo abismo esperando devorarlo todo. Una risa retumbó, llenando la sala y rasgando su corazón. Cuanto más tendría que perder para finalmente encontrar la salida, Miguel comprendió que no solo se trataba de su vida. Cada decisión, cada palabra manifestada, repercutía más allá del presente. Entonces, con un último esfuerzo, gritó: no solo por mí, por cada uno de ellos. La oscuridad tembló, algo había cambiado, pero no sabía si era suficiente. La voz familiar se desvanecía, y en medio del caos, lo último que escuchó fue un susurro: ven a buscarme. La sombra retumbó y en un instante, la sala se sumió en un silencio glacial, finalizando con un eco angustiante que trajo consigo un nuevo miedo. ¿Qué había decidido realmente? Él no lo sabía, pero estaba claro que el siguiente acto no sería fácil. La sombra había despertado, y pronto, Miguel tendría que enfrentarse a lo que había evocado. Miguel se sintió flotar en un abismo de confusión. La sala se había transformado en un vasto vacío, y el eco de su propio grito pareció irse desvaneciendo, como si el espacio mismo lo hubiese devorado. Durante un instante, el silencio se volvió palpable, casi líquido, inundando su ser, adentrándose en cada rincón de su mente. Pero, al mismo tiempo, sabía que la sombra no había desaparecido, tenía que estar cerca, observándolo, disfrutando de su desamparo. Al mirar a su alrededor, en lugar de las paredes de la sala de cine, encontró un sendero envuelto en oscuridad, como si la negrura se moldeara en una forma consciente. Era un túnel, árido y desolado, cuyas paredes parecían susurrar secretos que se escabullían entre susurros. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras avanzaba, obligado por una fuerza que no podía resistir. Debo encontrar la luz, pensó, cada paso resonando en su mente como un eco de dudas. ¿Y si la luz brillaba en la profundidad de aquel túnel, qué precio tendría que pagar para alcanzarla? Pero no había tiempo para vacilar, la sombra lo acechaba desde las tinieblas, siempre un paso detrás de él. De pronto, un susurro hizo que se detuviera en seco. Era una voz familiar, suave y envolvente, como un dulce recuerdo atesorado de su infancia. Miguel ven a mí. La dulzura distorsionada de su madre lo atravesó, seductora y aterradora a la vez. Sabía que no podía confiar en ella, pero su corazón latía por la necesidad de encontrarla, por poder escucharla una vez más. El camino serpenteaba, y entre las sombras, Miguel pudo distinguir figuras. Al acercarse, encontró rostros que reconocía, pero sus ojos estaban ausentes, vacíos. Eran las mismas caras que había visto en el proyector, no como imágenes de alegría, sino como sombras rotas, atrapadas en un tormento. No, gritó, sintiendo la desesperación apoderarse de él. No puedo perderlos otra vez. Pero la sombra lo envolvía, susurra y risa burlona girando a su alrededor, atrapándolo entre una agonía sutil y una omnipresente desesperación. Tu lucha es inútil, resonó la voz, burlona y desafiante. Te buscaré, y nunca dejaré que veas la luz. En ese momento, comprendió que la lucha no era solo por su propia vida, estaba jugando con fuego en un juego donde las reglas habían sido dictadas por una fuerza mayor. Un escalofrío recorrió su cuerpo al recordarle a su madre. Había un poder en su recuerdo, algo que podría templar las sombras.
con cada ladrido de su corazón, se armó de valor. Alcanzaré la luz. Por ellos, gritó, sintiendo cómo la energía brotaba dentro de él. La luz era más que un simple deseo, era un compromiso, pero antes de que pudiera moverse, un viento helado surgió de la oscuridad, arrastrando su voz y cada resquicio de esperanza. Lo que antes era un camino se convirtió en una espiral de aterradoras ilusiones, tan confusas como dolorosas. Miguel cayó, arrastrándose, sintiendo el frío presionando su pecho como una mano invisible que ansiaba romper su espíritu. El recuerdo de su madre ardía, presente en su mente como una antorcha. «No me dejes, por favor», suplicó, pero el eco se perdió entre risas burlonas que lo rodeaban. Sin embargo, en esa confusión, un destello de luz emergió de la penumbra y un sentimiento de familiaridad lo envolvió nuevamente. La imagen de su madre, sonriente y cálida, comenzaba a parpadear ante sus ojos. «No, Miguel. No me busques», esa voz resonó como un trueno en su mente. Era una advertencia que atravesaba su ser. ¿Por qué no debía buscarla? ¿Estaba realmente en peligro? La angustia se acumuló en su pecho, mientras la sombra se alzaba, ganando más fuerza a su alrededor. «¿Qué debo hacer?», preguntó al vacío, sintiendo que el abismo se complicaba. Un crujido resonó en la distancia, y a lo lejos, escuchó lo que parecía un grito, un lamento desgarrador. La oscuridad se ahogó en aquel lamento, mezclando el terror con una punzada de dolor. ¿Era un nuevo juego que la sombra había orquestado? ¿Acaso otros estaban sufriendo como él, atrapados en este torneo? Bélico de sombras, su pecho latía, sintiendo que la lucha apenas había comenzado. Y en ese mismo instante, el murmullo de la oscuridad tomó forma de una figura conocida, avanzada hacia él. Los ojos vacíos de aquellos rostros ahora eran despiertos y la sombra retumbó en respuesta. La batalla no solo se libraría dentro de él, también los otros, atrapados y necesitados de redención, se unirían a la lucha. Con cada grito, el eco se expandió. Pero, ¿tendría la fuerza suficiente para sobrevivir? La angustia invadía cada rincón y antes de que pudiera decidir, la figura alargó una mano, extendiéndola hacia él. «Ven a buscarme», resonó nuevamente, con la intensidad de un fuego voraz. Miguel supo que este encuentro podría cambiarlo todo si solo se atrevía a tocarlo. ¿Cómo podría enfrentarse a la oscuridad si sus propios miedos estaban en juego? La decisión lo consumiría, y una vez más, el eco resonaría profundamente en su ser. ¿Pero cuántos más estarían dispuestos a arriesgarse junto a él? La luz al final del túnel parecía más distante que nunca. La figura continuaba extendiendo su mano. Miguel sintió un tira y afloja en su interior, un conflicto que lo atrapaba entre el anhelo y el terror. El rostro antagónico frente a él lo miraba fijamente, su mirada vacía ahora chispeaba con un destello de esperanza. La sombra que los rodeaba pareció encogerse, ansiosa, como un depredador a punto de atacar. «¿Quién eres?», preguntó Miguel, sintiendo el sudor resbalar por su frente. «¿Eres real o eres otra trampa de la oscuridad?». La figura no respondió, solo insistió, su mano permanecía firme en el aire, apelando a algo dentro de él que resonaba con fuerza. A su alrededor, los murmullos se intensificaron. Las sombras habían traído más ecos de voces que suplicaban o gritaban, cada uno atrapado en su propia pesadilla. Miguel llamaron, entremezclando sus lamentos. Eran aquellos rostros ausentes que había visto antes, pero esta vez, podían sentir su dolor como un latido compartido. «No te dejes atrapar. No todos podemos escapar». El eco de sus advertencias resonaba, reviviendo antiguos temores. Miguel sintió frío en los huesos. Si aceptaba la invitación, podría liberar a muchos, pero arriesgaba su propia vida. La sombra se alimenta del miedo, recordó, recordando las palabras distorsionadas que había oído antes. Sin embargo, ¿qué era la vida sin riesgo? Y, sobre todo, ¿qué sucedería con aquellos que necesitaban su ayuda? Debía actuar. Con un aliento profundo, extendió su mano temblorosa. La figura sonrió, una mueca que cruzaba la frontera entre la alegría y la tristeza. Al tocarla, algo en su interior se encendió como un barquillo de fuego en una tormenta oscura. De inmediato, un torrente de luz envolvió a Miguel, cegándolo momentáneamente. Sintió que la sombra intentaba coartar su energía,
pero la luz creció, espantando el temor que lo había paralizado. No voy a dejar que me controles, gritó, sintiendo un poder que nunca imaginó que podría tener. La figura a su lado aumentó su brillo, como si absorbiera su valor, el túnel comenzó a temblar, la oscuridad en retroceso. Sin embargo, en medio de su triunfo, la risa burlona regresó con fuerza. Insensato. No solo has despertado a los perdidos, también has llamado la atención de lo que acecha en la profundidad. La sombra se retorció a su alrededor, tomando una forma más amenazante, como si los ecos de tantas almas hubiesen reunido una fuerza aún más poderosa. Miguel sintió como el aire se volvía pesado, como si las sombras tuvieran un peso tangible. Rápido, Miguel. Debemos unirnos, instó la figura, ahora más clara, con ojos intensos que irradiaban luz. Juntos, se encaminaron por un sendero entre las sombras que parecía ganar vida, llevándolos hacia una sala donde el caos se cosía. Las almas perdidas comenzaron a reunirse a su alrededor, formando un coro de susurros. Debían apresurarse. El miedo y la desesperación se entrelazaban con la esperanza en una danza caótica. Miguel miró a los demás, sintiendo un lazo de desesperación y determinación. Pero a medida que avanzaban, la sombra se agigantaba detrás de ellos, pulsando y latiendo como un monstruo hambriento. Está aquí, siente su hambre, murmuró uno de los rostros, sus ojos vacíos llenos de pavor. Debemos encontrar la salida antes de que nos atrape a todos. Sigamos. Por la luz, gritó Miguel, mientras la luz de la figura mantenía a raya a la sombra. Pero la oscuridad ardía, y con cada paso que daban, escuchaban su nombre susurrado en un eco desgarrador. Era como si la sombra conociera sus peores recuerdos, usándolos en su contra. Recuerda a tu madre, resonó la voz burlona en su mente. Ella nunca podrá ayudarte, y tú lo sabes. La risa se alzó y el eco resonó en su mente, un golpe punzante de ansiedad. Miguel luchó por concentrarse, temiendo ser arrastrado por el último susurro de la sombra. Cada paso se tornaba más pesado, cada aliento más frágil. Hasta donde podía llegar antes de ser devorado por sus propios miedos, y justo cuando sintió que el pánico lo invadía, una luz brillante rompió la negrura en un destello. Tenía que ser la salida. Pero en el mismo instante, la figura a su lado se desvaneció, dejando atrás solo una sombra vacía en el espacio entre ellos. Miguel se detuvo, la realidad se desmoronó a su alrededor, sintiendo que estaba más solo que nunca. La sombra, ahora más enorme, se acercaba a él. El terror bañaba su ser, y la oscuridad a su alrededor parecía sonreír, a punto de devorarlo por completo. ¿Podía realmente encontrar la luz sin perder a aquellos que había amado? El camino hacia la salida no parecía ser tan simple y la sombra estiraba sus garras en un último intento por arrebatarlo de la esperanza. El eco de aquellos murmullos resonó nuevamente, clamando por ayuda. Todo estaba en juego. Miguel tuvo que decidir, pero el tiempo se le escapaba y él solo tenía una opción que podría cambiarlo todo. ¿Se atrevería a hacer el sacrificio necesario para derrotar a la sombra y liberar a las almas perdidas? La sombra se arrastraba hacia él, formando garras de oscuridad que parecían palpitar con vida propia. Miguel sintió el frío surgiendo de su interior, asfixiándolo, como si el aire se llenara de algo denso y pegajoso. Miró a su alrededor buscando una salida de aquellos recuerdos espeluznantes que la sombra había invocado. Piensa, Miguel, se dijo una y otra vez, mientras su corazón latía descontrolado. Los murmullos resurgieron, un coro de voces que demandaban su atención. ¡Ayúdanos! Clamaban, sus ecos vibrando en sus sienes como un tambor ensordecedor. Cuerpos invisibles se aglomeraban a su lado, atrapados en un limbo de desesperación. La figura que antes le había ofrecido algo, ahora era solo un destello lejano, una luz anhelante que se desvanecía rápidamente. Debo actuar, pensó, tomando una determinación férrea ante la certeza de que la sombra se acercaba. Sin embargo, una voz interna lo advirtió: ¿qué harás? ¿Qué puedes ofrecer que realmente funcione? Las sombras hacían eco de sus miedos más carcomedores. No podrás salvar a todos, susurraron. Miguel, empapado de un sudor frío, entendió que la ansiedad era parte de la batalla. Debía usarla a su favor.
La luz que había sentido anteriormente era un poder que podía canalizar, una esperanza que podía transformar su miedo en fuerza. «Unámonos», gritó con todas sus fuerzas hacia las almas perdidas que lo rodeaban. «Dejen que la luz nos guíe». Aquel grito resonó con la esperanza de muchos, y aunque sus rostros seguían marcados por la agonía, en sus miradas había chispas de valor. Miguel respiró hondo y se concentró. «Almas perdidas, vamos a romper estas cadenas. Juntos, podemos vencer a esta sombra». Al hacer estas invocaciones, sintió como la luz crecía dentro de él, un fuego que ardía en respuesta a las súplicas de aquellos que se habían quedado atrás. Los murmullos se transformaron. «Déjanos salir», suplicaron. Miguel se sintió invadido por una oleada de lucidez. Cada grito de angustia, cada lágrima derramada podía convertirse en una energía sin igual. Con cada pedazo de su propia luz, comenzó a fusionar sus esperanzas con las de las almas que lo rodeaban, el espacio a su alrededor comenzó a vibrar. La sombra, al principio arrogante, ahora parecía titubear ante la conflagración que emergía de Miguel. «No puedes competir con el miedo». Retumbó la voz burlona, y la morfología de la sombra se tornó más agresiva, casi monstruosa. Miguel sintió miedo, pero se aferró al poder de sus aliados. «No. No más. Juntos somos invencibles», aulló, extendiendo sus brazos. La luz había comenzado a fusionarse, formando ondas que se traducían en destellos de esperanza. La sala vibraba, y el eco de sus palabras resonaba como un canto ancestral. Pero la sombra no se iba a rendir tan fácil. Sintió que las garras del pánico comenzaban a infiltrarse de nuevo. «¿Recuerdas lo que has perdido tu madre, tu pasado?», la voz se burlaba en su mente. Miguel había hecho un pacto con su sufrimiento, pero ahora tenía que romperlo. «Tus juegos no me asustan», gritó, decididamente. «No seré tu alimento más. Soy más que mis miedos». De pronto, la sombra lanzó un grito estridente, más agudo que cualquier lamento. Golpeó con furia, como si quisiera tragarse la luz que él había invocado. Fue la primera vez que sintió su propio poder surgiendo, una avalancha de energía pulsante. La sala titilaba en un caos de luces y sombras, y la pelea en su interior se desataba como una tormenta. Miguel cerró los ojos, dejando que las visiones de su vida pasaran ante él. Sus recuerdos no eran un lastre, sino el combustible que necesitaba. La sombra rodeándolo se transformaba en un torbellino de oscuridad y dolor. Finalmente, sintió una conexión, una certeza en su corazón. «Voy a salvarlos y a mí mismo», se murmuró, y en ese instante, un resplandor estalló explosivamente, vulnerando la oscuridad y anticipando su fin, pero justo cuando la luz parecía disolver a la sombra, un sonido aterrador resonó. Un eco antiquísimo, como si el mismo lugar temblara. Abriendo un portal de miedo. La sombra lanzó un rugido, pero algo más estaba detrás de ella, una presencia que era más poderosa aún. Miguel sintió que sus fuerzas comenzaban a flaquear. «¿Qué es eso?», se preguntó, con el terror acechando nuevamente. Las luces empezaron a titilar, y Miguel observó cómo las sombras del pasado se agolpaban a su alrededor. «¿No has visto todo lo que acecha?», resonó la voz burlona, ahora multiplicada, como si un ejército de oscuridad se alzara en su contra. La sala temblaba como un gran monstruo, y enfrente, una figura emergió de la penumbra, un terror superior que susurraba promesas de desesperación. Miguel se dio cuenta de que su batalla apenas comenzaba. ¿Podría realmente enfrentarse a esta fuerza oscura que había despertado? La incertidumbre lo invadía, pero no tendría elección. El tiempo se les acababa y la sombra se cernía con ímpetu, lista para cargar sobre él y devorarlo todo. El eco del rugido reverberaba en las paredes, como un latido cruel de la oscuridad. Miguel, paralizado por el terror, observó cómo la figura desplegaba una silueta grotesca, un ser compuesto de sombras y susurros, que parecía conocer los secretos más oscuros de su alma. La luz que había invocado titilaba tenuemente, como si fuera consciente del peligro inminente que se cernía sobre él. «¿Qué quieres de mí?», gritó, tratando de aferrarse a la última chispa de valor que quedaba en su interior. Las voces de las almas perdidas ahora eran un murmullo ahogado, como si también ellas sintieran el peso abrumador de esa nueva amenaza. «Quiero lo que es mío», replicó la figura, su voz era un roce helado contra su piel.
tus miedos, tus recuerdos, tu dolor, solo son el principio. Eres fácil de romper, Miguel. Siempre lo has sido. El sudor goteaba de su frente, sus manos temblaban como hojas en un vendaval. La sombra de aquel ser se alargaba, expandiéndose, absorbiendo cualquier rayo de luz a su alrededor. Era como si todo se oscureciera, volviéndose un escenario tenebroso donde la desesperanza se reía, desafiando cualquier intento de salvación. No te tengo miedo, exclamó, aunque lo decía más para convencerse a sí mismo que a la entidad. Su corazón latía con fuerza, y cada golpe era un recordatorio de su fragilidad frente a lo que se avecinaba. De repente, la sala convulsionó, las paredes comenzaron a crujir, y un frío penetrante se adueñó del ambiente. Miguel sintió que el aire se tornaba irrespirable, las sombras que lo rodeaban danzaban frenéticamente, arrastrando consigo cualquier luz que lograba escapar. Sus gritos resonaban como ecos lejanos, y el sonido de risas crueles llenaba el espacio, como si un público invisible disfrutara del espectáculo de su sufrimiento. Puedes luchar, pero no ganarás. Déjalos ir, Miguel, susurró una voz familiar, como un gélido abrazo del pasado. Era la voz de su madre, resonando en su mente justo cuando su corazón se partía. No puedes cargar con su dolor. Cállate. Aulló, sintiendo que la culpabilidad se arremolinaba en su pecho. Aquel ser alimentaba sus dudas, sus temores más profundos. ¿Qué si realmente era débil? ¿Que si nunca podría luchar? Mientras el caos se intensificaba, un destello de determinación brotó en su interior. No voy a dejar que me controles. Soy más fuerte de lo que crees, gritó, y por un breve momento, la vibración en su voz pareció repercutir en el aire, creando una pausa en la oscuridad. Fue entonces cuando, en un instante fugaz, una imagen del rostro de su madre sonrió. Se aferró a esa memoria, sintiendo como la luz dentro de él comenzaba a reavivarse, alimentada por el amor y la esperanza. «Puedes oírme, almas perdidas», gritó, con una voz más potente. «Si estamos juntos, no habrá sombra que pueda detenernos», y aunque la respuesta fue un clamor tenebroso de la figura, Miguel sintió que la oscuridad retrocedía como un animal acorralado. Las almas, unidas a su fervor, empezaron a levantarse, enviando olas de luz hacia la sombra. Se formó un halo brillante que comenzó a expandirse, iluminando los rincones oscuros de la sala, pero la risa del ser se alzó una vez más, profunda y aterradora. «¿Eso crees, Miguel? Pero tengo algo más reservado para ti». La sala pareció colapsar. Las luces comenzaron a parpadear con desesperación, y el suelo tembló como si el mismo mundo se desgarrara. Miguel vio cómo la figura se retorcía, su forma cambiando constantemente, mientras sus gritos se intensificaban, resonando en un clamor agonizante. Con un último suspiro de determinación, Miguel cerró los ojos, invocando la luz en lo más profundo de su ser. «No voy a dejar que esto termine aquí». El calor se intensificó, y cuando abrió los ojos, vio que el aura de luz era un escudo brillante, preparando el enfrentamiento definitivo, pero justo cuando parecía que todo podía revertirse, un nuevo eco surgió. La sombra se desmoronó y una visión aterradora apareció ante él, un ejército de sombras, cada una representando sus más oscuros secretos, aguardando su momento para atacar. Esto solo fue el comienzo, Miguel. La noche aún guarda muchos secretos por revelar, susurró la voz entre risas escalofriantes. El terror se apoderó de él mientras comprendía que el verdadero desafío aún estaba por comenzar, y que las sombras, lejos de estar solas, se preparaban para desatar todo su poder. ¿Tendría la fuerza necesaria para enfrentarlas? La pregunta resonaba en su mente mientras la batalla por su alma apenas comenzaba. Las tinieblas se arremolinaban a su alrededor, susurrando secretos y amenazándolo con imágenes de su propia vulnerabilidad. Miguel sintió la desesperación asomarse al borde de su alma mientras el eco de su propio grito retumbaba en la sala, ahora convertida en un campo de guerra donde las sombras danzaban a su alrededor. Las risas burlonas se multiplicaban, y cada paso que daba parecía hundirlo más en un pozo de desolación. «No me dejaré vencer», exclamó con todas sus fuerzas, evocando la memoria de su madre. Su rostro sonriente brilló en su mente como un faro, recordándole por qué luchaba. Por su familia, por cada alma atrapada en la oscuridad. Con esa imagen clara,
Miguel comenzó a avanzar, sintiendo cómo la luz que había invocado resonaba en su interior, los murmullos se transformaron en un coro, almas perdidas uniéndose a su llamado. Juntos, Miguel. No hay que rendirnos, resonaban sus voces. Cada palabra ardiente se entrelazaba con su determinación, formando una cadena de valor que comenzó a empujar a las sombras hacia atrás. Cada grito de esperanza era como un destello que iluminaba la penumbra, pero la sombra que los acechaba no podía ser tan fácilmente despojada de su poder. Una figura grotesca emergió de la oscuridad, una amalgama de miedos, recuerdos y dolor profundo. ¿Crees que puedes acabar con esto? No puedes escapar de ti mismo, rugió, la voz melodiosa y aterradora a la vez. Miguel comprendió que debía enfrentarse no solo a la entidad, sino a cada fragmento oscuro que lo había perseguido toda su vida. En un último esfuerzo, levantó sus manos hacia el cielo. Con cada luz, estoy más fuerte. No cederé ante el miedo. Soy más que un eco, soy un grito de esperanza que jamás se apagará. Las palabras que brotaron de su interior chisporroteaban como un fuego en sequía, y a su alrededor, la sala estalló en vibrantes destellos de luz, las sombras comenzaron a retroceder, brillando tenuemente a medida que los lazos que unían a las almas perdidas tomaban forma tangible. Miguel podía sentir cómo el poder del amor y el recuerdo se convertía en un escudo dorado a su alrededor. Aún así, el refugio era frágil, la figura oscura cargó una vez más, ahora furiosa, y las risas burlonas se convirtieron en un grito aterrador que hizo temblar las paredes. No puedes ganar. Esta es mi casa, mi oscuridad. Pero Miguel no cedió. No es tu casa, es nuestro hogar. Y estoy aquí para pelear. Con ese grito, avanzó. La luz brilló con fuerza, enfrentándose al vórtice de oscuridad que amenazaba con consumirlo todo. Las sombras comenzaron a desgajarse, como si fueran polvo al viento, y cada fragmento perdido parecía restaurarse. Libérense, gritó, invitando a otros a unirse a su lucha, palabras de fuerza y unidad resonaron como un himno. La figura oscura se retorció, su rostro distorsionado contorciéndose en un gesto de rabia mientras empezaba a desvanecerse. Miguel sintió como el calor de la luz en su alma se fusionaba con el de las almas perdidas, creando un torrente de energía pura. Somos más fuertes juntos. Afirmó, en ese preciso instante, la sala estalló en una radiancia abrumadora. Con un último grito desgarrador, el ser oscuro fue arrastrado hacia atrás, girando y perdiéndose en un torbellino de luces destellantes que iluminaban cada rincón. El eco de su voz se desvaneció, y en medio de la tempestad, Miguel sintió como si el peso de un mundo entero se levantara de sus hombros. Cuando la luz se disipó, la sala había cambiado. Ya no era un lugar de terror, sino un refugio de paz. Las almas perdidas aparecieron, ahora libres y brillantes, su gratitud palpable. Entre ellas, Miguel vio a su madre, su sonrisa radiante y llena de amor. Lo lograste, hijo, dijo, y su voz era música para sus oídos. Siempre estuvimos contigo, te creíamos fuerte. Las lágrimas brotaron de sus ojos al volver a encontrarse con ella. La oscuridad que había estado en su mente se desvanecía, dejando espacio solo para la luz y el amor, mientras las demás almas se evaporaban en destellos de luz. Miguel supo que había ganado. La batalla que había librado no solo había sido contra sombras externas, sino contra sus propios miedos internos. Finalmente, había encontrado la verdadera fuerza dentro de sí mismo. A medida que el escenario se desvanecía, Miguel despertó en su hogar, la luz del día entrando por la ventana. Con un nudo en la garganta y una sonrisa genuina, miró a su alrededor, su madre ocupada en la cocina, su hermano jugando alegremente. La oscuridad había sido derrotada, pero su lucha por el futuro apenas comenzaba. Miguel respiró hondo, sintiendo la paz llenar su ser. Sabía que la vida continuaba, llena de retos, pero ahora contaba con el poder de enfrentar cualquier sombra, acompañado de la luz de su amor. No volvían a temer. Miguel se levantó con determinación, preparado para proteger a quienes amaba. La historia de su lucha había terminado, pero un nuevo día comenzaba y estaba listo. Si te ha gustado esta intensa historia, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que tenemos para ti. Dale al botón de like ahora mismo para aumentar el alcance del contenido y alimentar el algoritmo.
Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, quiero leerte. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este desenlace. Esto es solo el comienzo, y tu apoyo es crucial. No esperes ni un segundo más para actuar.